bienvenidos a todos. Queremos invitar a Carlitos, que nos va a comentar algo sobre el retiro. Pero antes de comentarnos algo sobre el retiro, Carlitos y Miguel, si quieres venir de una vez, yo sé que Miguel también tiene que hacer algo. Estamos animando, hoy estamos con el Ministerio de los Hombres Muy Valientes. Afuera había un cartel de unos hombres muy peligrosos y bueno, bien, porque los hombres son valientes y son muy fuertes y aguerridos. Carlitos, yo sé que tenemos el retiro 18 y 19 de noviembre, ya dentro de poco, y que ya Dios mediante tenemos que estar inscribiéndonos y apartando nuestro cupo. Sé que Dios ha hecho cosas grandes en el retiro y hoy nos acompaña Miguel Piñeros para comentarnos de algo que Dios hizo en el retiro pasado. No sé, Miguel, si nos quieres comentar o tú nos quieres decir algo, Carlos. Sí, Miguel asistió al retiro de hace un año con el pastor Omar Castiblanco, la que hicimos allá en la casa del Padre. Y bueno, fuiste invitado por algún líder, por algún amigo, pero hay algo que el Señor hizo ahí, ¿cierto? Sí, Miguel, cuéntanos, porque todos, como decíamos esta mañana, pues llegamos con alguna necesidad al retiro, y yo sé que Dios había puesto un anhelo en tu corazón, en tu esposita Diana. ¿Cuántos años, Miguel, de casados? Buenos días, iglesia. 22 años de casado ya con mi esposa. Bueno, Miguel, cuéntanos entonces, Miguel, lo que sucedió en el retiro y lo que sucedió después, que yo sé que es una gran bendición para nosotros. Gracias por compartir ese testimonio, Miguel. Bueno, tuve la oportunidad de asistir al retiro el año pasado en noviembre. Allí conocí a una persona a través de mis líderes, quien me preguntó acerca de mi familia y de mis hijos. ¿Sí? En ese momento yo le dije que yo no tenía hijos, y él me profetizó que los iba a tener. Entonces, pues con un poco de incredulidad pasó el tiempo, y en el retiro Dios también me habló y me mostró algunas cosas. Pero todo pasó después de unas semanas. Dios puso en mi corazón asistir a la iglesia del Dique. No sé por qué un domingo me levanté con esa necesidad y le dije a mi esposa que nos fuéramos al Dique. Allá el pastor Luciano nos recibió con su esposa, y ellos notaron algo en nosotros. Nos solicitaron orar por ese vientre, el vientre, y ese momento hubo una oración muy fuerte ahí, en colaboración de todos los que estaban ahí, y algo se desató de manera sobrenatural en esta oración. Después de esta oración, mi esposa sintió que algo salió de su vientre. Durante 22 años, pues buscamos de varias formas tener hijos, pero ya nos habíamos resignado y nuestra vida pues continuó así. Sentimos que nos saltamos esa etapa y ya pues que íbamos a continuar así. Pero ese día, esa oración, y Dios desató eso ahí. Entonces, posteriormente a ello, a los 8 días, mi esposa ya quedó en embarazo, después de haber asistido y de haber recibido esa bendición de Dios. Amén. Dios es un Dios de milagros. 22 años, sé que también tuviste tratamientos médicos, consultaste, hiciste muchas cosas, y después de 22 años ya uno dice, no hay nada que hacer. Pero Dios dio esa palabra profética en ese retiro. Dios usó al pastor Luciano. Qué bendición y qué bendición. Y cuéntanos qué sucedió hace 40 días, me dices. Sí, hace 40 días Andrés Felipe vino al mundo, y después de un embarazo pues por los médicos de alto riesgo por la edad, pues mi esposa en este momento tiene 41 años, yo 43. Creíamos que ya no íbamos a ser padres a esta edad, y por la edad de ella pues lo consideran un poco riesgoso.
Fue un embarazo totalmente normal, sin siquiera una náusea, un vómito, todo perfecto para ella. En este momento Andrés Felipe tiene 40 días y está gozoso de salud, está muy bueno. Amén, nos alegramos. De verdad que nos alegramos muchísimo porque hay un Dios poderoso, un Dios que hace maravillas y milagros, porque fue muy sobrenatural. Se ora 8 días después, el embarazo, el Señor haciendo milagros. Señor, yo te doy gracias por la vida de Miguel y de Diana, Señor. Gracias porque los visitaste, Señor, con tu salvación, con tus maravillas, con tus prodigios. Tú eres grande, nos alegramos en ti, nos alegramos por este milagro, nos alegramos por Diana, por Miguel, Señor, por Andrés Felipe. Gracias, Dios bueno. Tú eres el Dios viviente, el soberano de los reyes de la tierra, el omnipotente, el todopoderoso, el fuerte de Israel. Tú eres nuestro Dios, el que sostiene nuestra vida, Jesucristo. Gracias, Señor, tú resucitaste. Eres el mismo ayer que hiciste milagros, es el mismo hoy y por los siglos. Bendice a Miguel, bendice a Andrés Felipe, bendice a Diana, Señor. Llénalos de sabiduría, protégelos, guárdalos, Señor, y que el mundo vea, Señor, que tú vives, que tú eres el Señor y tú eres real, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miguel, felicitaciones. Entonces, Miguel, y yo lo que le decía a Carlitos, que por esa razón hay que ir a los retiros, porque qué tal uno, no, que 190, porque hay que hacer un esfuerzo, 190,000 pesos. Pues yo sé que Carlitos es un hombre acaudalado, pero de pronto los demás no muchos, entonces nos toca ahorrar, pero hay que hacer un esfuerzo. ¿Qué tal uno? No, que me faltaron 50,000, no voy, pero se pierde una bendición. Imagínate qué tal que Miguel hubiera dicho eso. Pues qué bendición. Yo sé que Dios tiene palabra profética. El pastor Kay Bauer es un pastor muy reconocido en los Estados Unidos. Él es nieto de uno de los pastores más famosos en Estados Unidos, de nuestra iglesia Forest Squad, del pastor Jack Hayford, el editor de la Biblia Plenitud, escritor de más de 100 libros. Kay Bauer es un hombre que Dios, yo sé que va a usar mucho, y qué bendición, Carlitos. Tengo un anuncio para dar, porque me están diciendo, no sé si hay personas que nos acompañan por primera vez hoy, que están aquí visitando. Nos puede levantar su mano, déjenla levantada un minutico, levante su mano. ¿Alguien más? Levante su mano, no le dé pena. Queremos invitarlos a un café muy rico y a unas galletas muy finas, así que ustedes son los primeros en salir. Díganle a la persona del lado que me deje salir de primero al final, cuando se acabe el curso, que no les vayan a obstaculizar el paso, para que ustedes puedan tomarse su café, sus galletas. Queremos saludarlos al final unos 3 minuticos y conocerlos un poco más. Bien. Bueno, un anuncio final, Carlitos, porque es que me han preguntado, y en esto sí quiero hacer como un paréntesis con mucho temor y temblor. Muchas personas nos preguntan ¿qué candidatos cristianos hay? ¿Por quién voto? Bueno, la verdad, nuestra iglesia no entra en política desde el púlpito. Nosotros no hacemos política, y esto es una consigna a nivel nacional de todas nuestras iglesias, y eso es muy saludable, muy sano para nosotros. Pero no somos indiferentes. Lo que les animamos a ustedes es que voten por personas que defiendan los valores de Dios, los valores de la familia. No votamos por personas que apoyen el aborto y el asesinato de los niños en el vientre. No apoyamos las ideologías que se están trayendo del LGTBI y de toda esta locura que está viviendo, ni el uso de la marihuana, que lastimosamente nosotros que trabajamos y acompañamos a tantos chicos, es la droga de inicio para caer en todo lo que usted ve ahora del bazuco y todo esto. No apoyamos esas ideologías que van con el adoctrinamiento de los niños en los colegios, ni nada de eso. Así que apoye los valores de Dios en los cristianos. Y bueno, hay que ya revisar las diferentes listas que usted tiene libertad. Ore a Dios, pídale sabiduría, vote por alguien bueno, no vaya a votar por el peor, por favor. De los que yo conozco, y no lo conozco a este candidato, pero sé que es un hombre de una iglesia que sí conozco esa iglesia y conozco su pastor, pero pues Dios mediante que este hombre sea un buen cristiano. Alexander Vaquero, sí sé que él es cristiano, pero de resto yo no conozco a otros candidatos a la gobernación o la alcaldía que sean cristianos, porque me pregunté, ¿quién es cristiano? Bueno,
De nuestra iglesia hay un hombre que su esposa es líder de Madre de Contactos, que está presentando su nombre para la asamblea. Él se llama Carlos Collazos, hace muchos años está acá en la iglesia y es un buen hombre, pues es el único que yo sí conozco personalmente. Entonces, de resto, algunos de los candidatos cristianos que no conozco mucho, les dijimos: mira, si quieres, porque aquí no hacemos propaganda, en las afueras, que es espacio público, puedes repartir algún volante, pero de resto en la iglesia no podemos. Entonces eso es lo único que podemos decir, pero orar y que Dios tenga misericordia de Colombia y nos regale buenos gobernantes. Carlitos, hoy tenemos este charla de los hombres, y acá tenemos unos hombres muy peligrosos y valientes, porque los hombres tienen esa bravura y esa valentía. Estaba viendo una imagen de un guerrero allá afuera del grupo de los hombres, muy, muy peligrosa esa imagen, me dio como susto ese hombre ahí, guerrero y desafiante. Pero sí, así somos los hombres. Hoy nos van a acompañar con esta charla. Gracias, Carlitos. Les presento a Carlos García, coordinador de el Ministerio de los Hombres, y aquí con dos guerreros muy valientes y peligrosos. Señor, gracias por el Ministerio de los Hombres. Bendice, Señor, esta palabra que tú nos vas a dar hoy. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor. Bendícenos, Señor, como líderes y guerreros tuyos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Carlitos. Gracias, pastor. Y un segundo, yo quisiera en nombre de Camilo, de Tatán y el mío propio, darles honor y honra a los líderes de la iglesia, a los profesores de los cursos de restauración, de crecimiento espiritual, de escuela bíblica, así sean cuchillas, y a los pastores, porque esa tierra árida que éramos nosotros cuando llegamos a la iglesia, a través de todo este proceso de crecimiento de los grupos de vida, ha empezado a dar fruto. Se volvió esa tierra en la cual la semilla empezó a crecer y ha empezado a dar fruto. Por eso queremos darle honra y honor a ellos y decirles que Dios los bendiga y muchas gracias. ¿Ok? Gracias. Ok, vamos, quisiera el versículo Nehemías 4, 13 y 14. Ahí lo tenemos en la NTV, yo lo voy a poner acá, ok, una versión moderna. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla. En los lugares más descubiertos puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Amén. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos reargulles. Gracias por tu palabra, porque nos enseña. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos anima, Dios. Hoy te ruego, Padre, que mi voz calle y que sea tu palabra, Señor, hoy a través nuestro, Señor, y que llegue y penetre hasta el corazón, Señor, de todos los que estamos acá, Padre. Te damos gracias, Señor, y ponemos este servicio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera hablar hoy, quisiéramos hablar con Camilo y Tatán de Nehemías. Nehemías es un excelente líder. Incluso Nehemías es un hombre que es usado en el mundo como un modelo de liderazgo. ¿Qué tiene de extraordinario Nehemías? Nehemías era el copero del rey de Asiria. El rey de Asiria en ese momento, Artajerjes, era el hombre más poderoso del mundo. Y él era copero. Significaba que era un hombre relativamente con cierta confianza y que con cierta ascendencia sobre el rey, porque
él tenía que probar los alimentos o las bebidas antes del rey por si lo envenenaban. O sea que el rey le servían, miraba a ver si el hombre se pataleaba y comía. Era un hombre, era copero, pero no era un dirigente, no era un jefe de ese reinado. Sin embargo, él halló gracia delante del rey de Artajerjes y logró los recursos necesarios para emprender una labor, la cual Dios puso en su corazón, lo inquietó tanto, lloró amargamente, oró a Dios, tuvo miedo, pero oró a Dios y él le dio valentía para hablar con este rey, con Artajerjes. Era algo hasta criminal presentarse con una cara aburrida, alargada, triste, porque podía ser muerto. Pero sin embargo él se presentó y le explicó su motivo de dolor. En ese momento el rey le dio el apoyo total para que fuera a Jerusalén a levantar las murallas de la ciudad. Las murallas de la ciudad obviamente eran importantes no por un hecho turístico ni arquitectónico, eran importantes porque sin murallas no había ciudad, no habían habitantes que pudieran estar viviendo en esa ciudad. Tenían que levantar murallas para proteger a todos sus habitantes, a todas las personas que estaban dentro, de los saqueadores, de los ladrones, de las naciones cercanas. Nehemías reconstruyó unas murallas que habían sido destruidas hace 150 años y las construyó en 53 días. 150 años y no había habido un líder que reconstruyera estas murallas. Habían sido destruidas en la invasión del imperio babilónico. Posteriormente vino ya el imperio asirio y él era sirviente del imperio asirio. Entonces, este tipo de liderazgo es muy importante, muy interesante poderlo analizar. Y yo sí quisiera de pronto que nos trasladáramos un poco nuestra imaginación y viéramos esa ciudad Jerusalén, esas murallas, y lo convirtiéramos en nuestra casa, en nuestra familia. Cuando llegamos a los pies de Cristo, o fue mi caso, no sé si es el único, las murallas de mi familia estaban destruidas. Las murallas de mi matrimonio estaban destruidas. Teníamos una enorme distancia con mi esposa y una enorme distancia con mis hijos. No sé si es tu caso. ¿Cómo están tus murallas? A mi familia entraba todo. Todo pasaba por ahí. No habían murallas posibles. Entraban las ideas raras, los pensamientos raros, porque no habían murallas. Acuérdense de algo, que tu enemigo vino a matarte, a robarte y a destruirte, y trabaja 24/7. Él trabaja 24/7, es muy buen trabajador. Tu enemigo usa armas como la depresión, como la ansiedad, el desánimo, las adicciones, la inmoralidad sexual, las filosofías nuevas, estas que están por ahí rondando, la codicia por el dinero. Se alimenta de nuestras debilidades, de nuestras dificultades. Tú sabes que las cosas no van bien, pero tampoco creo que vayan a mejorar mucho. Las cosas están complejas, están complicadas, pero es peor si nuestra familia no tiene murallas, si no hay un líder que levante las murallas de esa familia. Ustedes saben que los cristianos somos líderes, ¿cierto? Es un mandato de la palabra. Él dice que nos pondrá por cabeza y no por cola.
Él dice que somos luz del mundo. Y Él dice que nosotros, para poder ser los primeros, debemos servir primero a otros. Es decir, los cristianos somos líderes por llamado de Dios. Y los hombres cristianos, doblemente llamados a ser líderes. El Señor nos ha llamado por dos vías a ser líderes. Tenemos doblemente la obligación de ser líderes. ¿Sabes que tenemos la obligación de ser los que lideran con amor nuestra familia? ¿O quién va a liderar nuestra familia? Dice que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Este no es un versículo muy popular en el feminismo, pero tampoco es un versículo para que nosotros abusemos de nuestra esposa, abusemos de nuestros hijos, abusemos de nuestra posición de líderes en el hogar. Al contrario, es un versículo que nos recuerda la doble obligación que tenemos como hombres de liderar nuestra familia. Dios nos ordena liderar nuestra familia. Quien no guía, quien no sirve a su familia, no lidera a su familia. Un líder guía, un líder dirige, un líder le sirve sobre todo a su familia. Si no lo estás haciendo, si estás cómodo en tu posición de hombre, de sus derechos de hombre, pues no estás sirviendo, no eres líder. Le soltaste el timón a tu esposa o a quién sabe quién. El tema es que necesitamos ser líderes. Por eso traemos a colación a Nehemías. Es un modelo de liderazgo. Y por eso hay características en las cuales nosotros queremos, con Tatán, con Camilo, que las veamos, que las analicemos. Son características que queremos que a la luz de la palabra podamos entender, porque necesitamos, hombres, liderar nuestras familias. Necesitamos que nuestras familias vean un líder, hombre, frente a su casa. Natán. Buenos días, iglesia. Gracias. Bueno, veamos a Nehemías, un líder que se levantó a reconstruir unas murallas, un líder que tomó la decisión, pero que algo lo conmovió, algo de todo lo que estaba sucediendo alrededor de su entorno familiar, de su entorno como ciudadano de Israel, como un hombre que le dolía el corazón. Hoy el llamado a los hombres es: ¿qué te duele? ¿Te duele una sociedad ambigua, una sociedad egoísta, ambiciosa, con principios, con morales decaídos? ¿Qué te duele? ¿Qué nos duele como hombres ante una sociedad que se está desbaratando y desboronando? ¿Cómo hacer para reconstruir las murallas de nuestra familia en esta sociedad que se derrumba cada día más y está quedando en ruinas? Necesitamos hombres que se levanten a construir murallas. Este es el llamado. Dios nos da los recursos del liderazgo y la autoridad en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo y su palabra. Esto forma hombres decididos a un desafío. Los hombres cobardes no van a ser capaces de influenciar en sus vidas, ni mucho menos en sus hijos y en sus esposas. Tendrán la disciplina del mundo y cada día los llevarán más y más a las cuestiones del mundo. Nehemías tiene particularidades y tiene tres características importantes que las vamos a ver hoy. Nehemías 6, 10 al 11. Vamos a ver qué características tenía Nehemías.
Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Metabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en el templo de Dios, en el interior de él mismo, porque vendrán a matarte. Si esta noche te quitarán la vida. Pero yo respondí: no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar su vida. No me esconderé. Como hombres no nos podemos esconder ante la situación que sucede. La primera característica de Nehemías es valiente. ¿Pero qué clase de valiente? Un valiente que es como Superman, como Batman, como Hulk, como aquellos que nos muestran en las historietas. No es un valiente que en el último minuto metió el penalti y ganó la Copa Libertadores o el Mundial. Quizás ese sea el valiente del mundo, pero ese no es el valiente de Dios. Hay unas características que Dios denota en la palabra. Primera, un valiente lidera la vida espiritual de su familia. Se interesa, se levanta y ora por su familia. Se preocupa por sus hijos, se preocupa por su esposa. Un hombre valiente gana el corazón de sus hijos. No deja que influencien las nuevas eras, las nuevas postulaciones que hacen estos hombres y mujeres desviados de su corazón. No negocia sus principios. Un valiente tiene un carácter férreo ante la sociedad. Es un hombre que no se amedrante ante una sociedad que es oscura y violenta. Un valiente lidera su matrimonio y se sacrifica por su esposa y no deja que las influencias del mundo lo ataquen. Tiene una visión clara, tiene un propósito, pero un propósito de Dios. Desfila respeto. No se deja influenciar ni se deja socavar por el deporte, los juegos, la sexualidad, las rutinas o quizás el afán del dinero o el trabajo. No se deja amedrentar por eso. No se esconde de la situación y la enfrenta. Enfrenta toda la situación respecto a sus hijos y a su esposa. Va a las libretas de entrega de boletines de su colegio de sus hijos. Se interesa por las amistades que le están enseñando a los niños en sus colegios y en las universidades. Él no enfrenta al mundo detrás de una máscara de que todo está bien. Se preocupa, se levanta. Y este hombre lo conlleva a una integridad. Pero ¿cómo lleva una integridad en Cristo? Todo comienza por humillarse. Este hombre reconoce su falta. Este hombre no permite que otro mundo lo opaque, sino le dice a su esposa: sí fallo. Le dice a sus hijos: sí fallo. Y no tiene una máscara de que todo está bien y que más bien manda la plata, que yo les doy plata para que hagan todo lo que quieran, que eso está bien, porque yo trabajo 24/7 para que ustedes estén bien. De esa no es la manera en que Dios nos ha llamado como hombres. Reconoce su falta, que a veces fallamos y que por muchas veces no tenemos la solución para las cosas. Todo hombre pide sabiduría en Dios, busca las escrituras y se prepara en la intimidad con Dios. Todo hombre pide consejo. Por eso nosotros tenemos grupos de hombres que nos reunimos cada 8 días a hablar de la palabra de Dios. Incluso madrugamos 6 de la mañana o trasnochamos en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque allí nos reflejamos unos con otros y allí podemos expresar todo lo que tenemos. Mujeres, no crean que los hombres no lloran, lloran más que ustedes, se arrepienten más que ustedes. Y hoy veo a muchas mujeres aquí. Sigan orando por sus esposos, porque a eso nos mandó Cristo, que oráramos unos por otros. Sé que algunos no han llegado a su casa o quizás se fueron, pero Dios es fiel para con un pueblo verdadero, porque Él nos escogió y somos hijos suyos. Él medita en su andar. En las mañanas cuando saca el perrito, Él medita en la palabra de Dios. Él explica: a ver, Dios, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está sucediendo en mi casa? ¿Por qué esto está pasando? Él pide sabiduría a Dios. Es coherente con lo que hace. Siempre está firme. No dice una cosa por la mañana y por la noche otra y por la tarde otra y al otro día otra. Es un hombre firme, leal con sus convicciones. Se arrepiente. No es el que cada 8 días se arrepiente. Se arrepiente a diario. Busca al Señor en intimidad. Porque a veces nos tornamos que solo nos arrepentimos los domingos, y eso cuando es Semana Santa. En cambio, este hombre se cuida sus ojos, cuida su espíritu y siempre busca la palabra de Dios.
y la recompensa se dará. Veamos Proverbios 27. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. ¿Quién quiere tener una generación sana? Una generación que crezca con principios y valores en esta sociedad tan derrumbada que está. Por eso necesitamos levantar murallas, pero las murallas están en la intimidad con Dios. Salmo 112 nos dice: y su descendencia será poderosa en la tierra. Deja un legado. Debemos dejar un legado. Muchas veces cuando dejamos una herencia creemos que es plata, vacas, carros o casa, pero no es eso. Es un legado espiritual que esta generación se pueda levantar y decir: yo no me dejo amedrentar por todas las filosofías mundanas, ni creo en fábulas que llegan, sino que soy hijo de Dios y creo en Cristo Jesús, que murió en la cruz y resucitó por mí, y que algún día volverá por mí, y voy a vivir a su casa en la eternidad con Él en el cielo. Tiene principios y valores. En Andeway tenemos muchos jóvenes que hoy en día no tienen ese principio, y nos preocupa a todos los maestros. Nos preocupa que jóvenes de 12, 14, 15 años piensen en suicidarse. Y ya no es una tasa de 14, 15 años. Hemos visto niños de 6 años con tendencias suicidas y con tendencias de ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres hemos fallado y debemos pedirle primero que todo perdón a Dios. Pero esto se encuentra todo ¿cómo? Con una dependencia de Dios. En Nehemías 1:4 me encanta lo que dice Nehemías. Él dice: al escuchar esto, el mundo como estaba en ruinas, la familia de hoy en día como está. Primero sacaron a papá, sacaron a mamá, y ahora quieren sacar a nuestros hijos. Quieren dejar una generación, como dice un escritor, una generación idiota. Pero no es así, porque él se sentó a llorar, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró al Dios del cielo. O sea que Nehemías, ¿en dónde buscaba sus respuestas para levantar las murallas? En la intimidad con Dios. La dependencia de Dios no es solamente venir los domingos a la iglesia o estar en un curso. La dependencia de Dios es constante. La dependencia de Dios es todos los días de mi vida, en arrepentirme todos los días de mi vida, en levantarme a orar, a ver Dios qué dice lo que Él quiere que yo haga, porque el propósito es de Él y para la gloria de Él. Espera. No se desespera como en las situaciones que hoy en día vivimos. El 75% de los hombres sufren más hoy en día de ansiedad, depresión, suicidio, separación y amargura. Y eso los lleva al debacle continuo de la sociedad, porque el hombre es el doblemente responsable ante Dios y ante una sociedad. Necesitamos hombres conformes al corazón de Dios, que se levanten a guerrear. Y no esperen el mundo que tenemos ahora, que un mundo no espera nada, tiene que ser ya. Si usted no lleva el iPhone hoy, no, se lo perdió. Tiene que ser hoy. Páguelo hoy o llévelo hoy, páguelo quién sabe cuándo, pero tiene que ser hoy. El mundo no espera. El mundo utiliza sus influencias en alguna manera. Tiene que ser a la manera del mundo, porque si no, no es. Pero Dios te habló algo hoy, en tu devocional, en tu intimidad, hombre. ¿Te ha venido hablando desde el principio de año qué debes hacer? ¿Has hablado con tus hijos sobre tus victorias o tus derrotas? El hombre se vuelve terco y obstinado. Se dice como yo diga, a la hora que yo diga, porque yo soy el que pago la casa, el que trabajo, y estoy sacrificando a mi esposa y a mis hijas o a mis hijos. Y lo peor del mundo, trae confusión y dolor, porque el refugio mío es Dios, es Cristo Jesús. Entonces tenemos 3 características importantes. Valentía, se levanta a luchar por su familia. Integridad, se arrepiente y busca los caminos de Dios. Dependencia de Dios, depende de Dios. Busca la Escritura porque es la mayor arma contra el enemigo, y levanta murallas espirituales. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con estas características del hombre líder, y vamos a sumar una cuarta, que es la perseverancia. Ya nos dijeron Carlitos y Jonathan que Nehemías era un hombre valiente,
pero valiente en el lugar, ¿cierto? En el lugar de oración. Nehemías era un hombre de oración y en el capítulo 1 no solamente entrega su vida a Dios, sino que también se conmueve por su pueblo. Y yo les pregunto, ¿se están enfrentando a algo parecido? ¿No les conmueve su familia? De pronto no has revisado si esa familia se enfrenta a luchas con la fe, se enfrenta a luchas con sus emociones, con su moral, se encuentra con esos muros derribados porque tú no estás presente, o quizás eres presente pero ausente al mismo tiempo porque solo haces presencia física, pero tus hijos están más distantes de lo que uno se imagina. Así que cuestionémonos eso y miremos cuál es el campo de batalla al que tenemos que ir. Nehemías toma una primera acción, confiesa sus pecados e intercede por su pueblo. Ahora yo los invito entonces a eso. Confesemos nuestros pecados delante del Señor, a nuestra familia, pidamos perdón y luego intercedamos por ellos allá en ese lugar de oración. Además de eso, pide gracia delante de los hombres. ¿Por qué pide gracia? ¿A quién no le gustaría tener la gracia de Dios? A veces nosotros con nuestras fuerzas no podemos solucionar las cosas, ¿cierto? A veces nos encontramos en ese punto en el que sabemos que en nuestras mismas fuerzas no podemos hacerlo, y la idea es que podamos buscar de Dios, que es el que sí puede hacer las cosas imposibles. Tal vez consideras que tu familia, recuperar tu familia, tus hijos o tu esposa sea algo imposible, pero para el Señor nada es imposible. Al llegar a Jerusalén, que es el campo de batalla, Nehemías enfrenta oposición. Bueno, escúchenme, hermanos, si empiezas con esa iniciativa de seguir con el propósito que Dios te puso, vas a encontrar oposición. ¿Qué creen que es? ¿Una buena o mala noticia? Yo creo que es muy buena, porque si encuentras oposición, ¿cierto? Incluso cuando vino Jesucristo vino sin pecados, pero no sin aflicciones, ¿cierto? Jesucristo vivió en un tiempo de aflicción. Así que tomemos la sartén por el mango. Nehemías convocó a los judíos para unirlos a reconstruir una muralla. Piensen en lo siguiente: yo no creo que los judíos que estaban allí habitando Jerusalén en ese momento tuvieran mucho ánimo de levantar la muralla. De hecho, habían unos gobernantes de provincia que los humillaban a ellos, ¿cierto? Que los tenían dominados, que se reían y que sacaban provecho de ellos, ¿sí? Así que Nehemías llegó con la gracia del Señor, porque la gracia del Señor se nota. Si tú no tomas la iniciativa, si un día coges la escoba, el trapero y empiezas a ayudarle a tu esposa, ¿sí? Así se burlen, creo que eso es el principio de servir, ¿cierto? Entonces los invito a que hoy podamos servirle a esa esposa, a esos hijos, que podamos mirar qué están mirando allá en el colegio, en la escuela, qué les están enseñando. ¿Cuántas veces hemos ido a recibir el boletín de los hijos? Yo soy profesor de un colegio público y muchas veces veo más mamitas que papás. Lastimosamente es así. Hemos delegado las funciones o los roles de papá a nuestras esposas, y no quiero decir que ellas sean incapaces de hacerlo. Lo que pasa es que nuestra labor debe ser esa, no debemos cedérsela, porque ese es el encargo del Señor. La reconstrucción de los muros no fue una ocurrencia esporádica o de pronto casual. De hecho, Dios le da esa misión a Nehemías, ¿sí? No es que, no se me ocurrió, entonces hoy vamos a hacer tal cosa, hoy vamos a hacer la otra, ¿cierto? Sino que es una misión que Dios le encargó. Así que cuando uno toma el rol de liderazgo, la iniciativa nuestra debe estar alineada a ese propósito que tiene el Señor.
Pensemos en lo siguiente: si nuestra familia está en ruinas, creo que el propósito del Señor está en que la levantemos, en que levantemos esa familia, que levantemos sus murallas. En esa oposición vamos a recibir 3 características de esa oposición que de pronto ustedes van a ver. Y la primera, en el capítulo 4 de Nehemías, versículo 1 y 2, ¿sí? Nos dice que frente a los oficiales y amigos de Samaria, tanto Nehemías como el pueblo judío fueron humillados. Les decían pobres, les decían debiluchos, literalmente se estaban burlando de ellos. Entonces estaban atacando a su persona, a cómo son. Se han sentido de pronto que tienen esa iniciativa y dicen: no, pero usted, ya creo que usted no es capaz, ¿sí? En el trabajo le dicen: su mujer lo gobierna, y la vaina le cuesta, ¿sí? Se burlan de ustedes porque toman la iniciativa de volver a bendecir a su hogar. Además de eso, también se burlan de la fe que nosotros profesamos, ¿cierto? En los distintos lugares también empiezan a decirnos que esos sacrificios que nosotros hacemos son inútiles. De hecho, a Nehemías también le dijeron lo mismo, a los judíos les dijeron: esos sacrificios que ustedes vienen a traer son inútiles, ya han venido otros intentando lo mismo y no han podido levantar esa muralla, una muralla de unas piedras quemadas. Porque es que incluso conociendo un poco de arquitectura, la piedra cambia su constitución después de que es sometida al fuego. Entonces ni siquiera era posible humanamente que se pudiera levantar esa muralla. Y además de eso, iban a atacar o están atacando los planes de Dios, porque para ellos es imposible levantar esa muralla. Así como para muchos de los que no son amigos, quizás le van a decir: no, eso es imposible, no intente, renuncie, solamente haga lo de los hijos, que es darle cada mes lo que dice el gobierno y se acabó, ¿sí? Importa más usted que su familia, porque nos enaltecen y digamos que nos inflan nuestro ego, pero es para tratar de sacarnos de allí, de nuestro hogar. Por lo tanto, para empoderar a Nehemías, tuvo también que empoderar a su pueblo. O sea, no fue que llegó allá y dijo: bueno, listo, vamos a organizar esta muralla, vamos a levantarla, y todos están animados. Yo creo que la mayoría estaba decaída, estaba amedrentada. Así que él discierne y los convoca a oración y les dice, además dice que detrás de esa oposición, de esas burlas, de ese enfrentamiento que no es físico, sino que es un enfrentamiento a su mente, a su corazón, se da cuenta que esa raíz viene del pecado y de la iniquidad. Por lo tanto, él ora en contra de la iniquidad de sus enemigos, en contra del pecado, y además de eso invoca la justicia del Señor, ¿sí? A veces nosotros creemos que nuestra familia es nuestro enemigo y entonces oramos: Señor, pero ¿por qué me diste esa esposa? Cámbiala, Señor, ¿sí? O en dirección de estos hijos terribles, Señor. Y creo que la oración debe estar en contra del pecado, más no de nuestra familia. Y aunque enfrentemos esas burlas y aunque nuestra familia tenga desánimo, ¿cierto?, que tenemos que entender lo siguiente, y es que debemos reconocer nuestras limitaciones y enseñarles también a nuestra familia que tenemos limitaciones, pero que esas limitaciones se pueden superar con la dependencia de Dios, porque Dios todo lo puede, ¿cierto? Que en medio de la prueba, cuando estemos con Él, vamos a poder lograr cumplir ese objetivo. Y el desánimo, aunque debilite nuestro pueblo, nuestra familia, debe continuar. Nuestra familia y nosotros como líderes debemos continuar instándolos a la fe y preparándonos para la batalla espiritual.
Así que los invito a todos a perseverar en la fe, que es una esencia para superar tanto el desánimo como las adversidades. Nehemías, entonces, es el ejemplo para enfrentar la oposición, enfrentar el desánimo, buscar la voluntad de Dios, mantenernos en la fe y depender de la fortaleza divina. Gracias. Gracias, Camilo. El último aspecto que quisiera que tocáramos de Nehemías es la necesidad de un líder con visión. Es imposible ser un líder si no tenemos una visión. No podemos guiar a nuestra familia ni dirigirla si no tenemos visión. Una persona sin visión es algo como que pues cualquier rumbo le sirve. Dicen por ahí que si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Necesitamos tener visión como líderes. Dice la palabra en Nehemías 2, 11 y 12, que Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue inspeccionar las murallas. Descansó 3 días, inspeccionó las murallas. Dice: me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No les había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Como decía Camilo y Tatán, él no llegó allá a improvisar. Él tenía una visión. Dios había puesto unos planes en su corazón. Y yo te quiero preguntar, ¿dónde podemos conocer los planes de Dios para nuestra familia y para nuestra vida? ¿Ustedes han escuchado el lugar secreto? ¿Ustedes han escuchado de la palabra devocional? ¿Cómo se puede tener intimidad con Dios tal que Él le revele una visión si no lo buscamos, si no estamos conectados y alineados con Él? ¿Cómo podemos buscarlo? En el lugar secreto. Allá es donde vamos a alabarlo. Allá es donde vamos a leer su palabra. Allá es donde vamos a meditar en su palabra. Y allá es donde vamos a orar respecto a lo que Él nos está diciendo. El lugar secreto es la cita temprana para tomar café con Dios. Es la cita diaria con mi papá para alabarlo. No te dé pena. No te dé pena levantar las manos y decirle: Señor, gracias, y alabarlo. Es que no estás alabando a un muro, estás alabando a Dios. No necesitas que te miren, no necesitas que nadie esté presente. Es tu lugar secreto con Él. Es tu cita temprana con Él. Cuando tú lees la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es Dios hablándote. Es Dios diciéndote. ¿Cómo podría Nehemías saber lo que Dios había puesto en su corazón? Solo allí, orando, buscándolo. Hay que meditar la palabra. Hay que meditar lo que le dice. Cuando tú hablas con tu papá o tú le hablas a tu hijo se va como todo el día pensando: oiga, mi papá me dijo esto, oiga, yo tengo que hacer esto. Y es esa relación de intimidad. Y hay que orar, porque hay que hablar con Él. Hay que preguntarle: venga, yo no le entendí lo que usted me está diciendo acá. Yo no tengo ni idea de lo que me está queriendo decir. Les voy a contar un corto testimonio. Cuando hace un año estábamos planeando y organizando el retiro de hombres, no es publicidad,
No quiero decirles que el 18 y el 19 de noviembre tenemos retiro de hombres, no. Pero cuando lo estábamos planeando hace un año, la verdad, nuestra visión era corta. Mi visión, y con otra persona, que no lo voy a decir porque Tatán se pone bravo, dijimos, oiga, es que los hombres son como complicaditos para ir a sacarlos de la casa una noche y llevarnos los 2 días. Eso no van a ir, eso no van, esos son complicados, son fregados, que es que no estoy diciendo fregados, estoy diciendo otra palabra. No, eso no se van a ir, es que no sé qué, es que no van a dormir allá, es que es muy incómodo, es que los mosquitos. El pastor dijo 2 días, sábado y domingo, y dije, no, eso son, mi visión eran por ahí 50, y eso ya con esa la sacaba del estadio. En alguna mañana, orando al Señor y haciendo mi devocional en mi lugar secreto, el Señor puso una palabra, y el Señor me dijo, pregona a Israel, lleva ese mensaje y esa invitación para que celebren la Pascua. Yo, pregona, no, pues vengo donde el pastor todos los domingos a que me dé 5 minuticos, 1 minutico en la prédica, en los anuncios, y empezamos a pregonar. Los líderes de la iglesia nos ayudaron a pregonar, y eso también decía, que lleven ese mensaje, los mensajeros que lleven ese mensaje del retiro. Y se van a burlar, claro que se burlaron. Claro, muchos a los que invitamos, pues nos dijeron, no, eso como mundial de fútbol, con mundial atravesado, ¿cómo se le ocurre que me va a sacar allá, ir a orar, allá a esto? No, yo no. Pero el Señor también me dijo, una inmensa muchedumbre se reunirá en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. 135 hombres llegaron al retiro. Y además me dijo, quitaron los altares que había en Jerusalén y los altares donde se quemaba incienso y los arrojaron al arroyo del Cedrón. Ustedes escucharon a Miguel, ustedes lo escucharon, cómo en ese retiro se quitaron altares, se quitaron pensamientos negativos. ¿Sabes qué? En el lugar secreto, lo imposible para ti se vuelve posible. En el lugar secreto, el desánimo es una de las armas más poderosas, porque es ganar la guerra sin pelearla. Si te cojo desanimado, te gano. En el lugar secreto, el desánimo se vuelve entusiasmo, se vuelve energía. Esta palabra nos llenó de entusiasmo, nos llenó de energía, y faltando una semana íbamos en 80, pero yo le creía al Señor. Yo decía, Él lo dijo y Él lo cumple. Nehemías, 150 años, le dijeron, vaya y reconstruya las murallas. En 53 las construyó. 53 días, 150 años, perdón, las murallas destruidas, y en 53 días las construyó. No es una obra pequeña, es una gran obra de la arquitectura, destruida luego por los romanos, pero es una gran obra. Quiero decirles esto: la intimidad con Dios es fundamental. La intimidad con el Señor, con su papá, es fundamental. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que alabaste? A veces no dan ganas de alabar, pero hay que alabar. A veces no hay ganas de leer, pero hay que leer. A veces no hay ganas de orar, pero hay que orar, porque allí lo imposible es posible. Si yo tengo 20 años buscando un hijo, allí el Señor me va a confirmar que sí me lo va a dar.
Por eso yo quiero decirles a los hombres de la iglesia: tienes una doble obligación de liderar tu familia. Tienes una doble obligación de liderarla. Los cristianos somos líderes por definición, ¿cierto? Somos líderes porque el Señor dice que nos pondrá por cabeza y no por cola, que somos luz del mundo, que debemos servir, que si queremos ser primeros debemos servir. ¿Y los hombres debemos ser líderes? Tenemos un doble llamado para ser líderes. Él dice que debemos ser líderes. Quiero decirte que no debes vender tu liderazgo como hombres. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. No vendas tu liderazgo, porque es que además, ¿quién lo va a asumir? ¿Quién va a liderar tu familia? ¿Sabes qué? Los valientes de David eran hombres que venían cargados, venían abrumados, venían huyendo. Tal vez no se creían dignos, pero un tiempo después la Biblia los cita con nombre propio y los llama los valientes de David. Se llenaron de valentía. No te creas indigno de liderar a tu familia. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado su palabra. Dios te ha dado su presencia. Y Dios te ha dado un pueblo que es tu familia. Yo quiero invitarlos a los hombres que se pongan en pie. Queremos orar por ustedes. Queremos decirles que son líderes, que nosotros desde aquí vemos hombres líderes, y que el Señor nos bendiga. Señor, yo te ruego, Padre, te pido, Señor, por estos hombres, Señor, y te pido, Señor, perdón si tú tienes de pronto que decirle al Señor perdón porque no he asumido el liderazgo de mi familia. Perdón, Señor, porque he descuidado mi labor como líder frente a mi esposa, frente a mis hijos. Perdón, Señor, porque he dejado que el mundo permee lo que sucede con mi familia. Perdón porque no te he buscado, Padre, porque he tenido miedo, porque no he sido íntegro, porque no he perseverado, porque no te busco para saber tú qué quieres. Perdóname, Dios, perdóname. Padre, ayúdame, Señor, a liderar a mi familia. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, todo temor y todo miedo hoy se cae y se derrumba en el nombre poderoso de Jesús. Todo sentimiento de incapacidad para liderar hoy se va en el nombre poderoso de Jesús. Hoy el Santo Espíritu de Dios nos llena y nos llena de fuerza, porque no es con tu fuerza, no es con tus formas, es con el Espíritu de Dios. Señor, hoy pongo delante tuyo a estos varones de Dios y yo los unjo con tu Espíritu Santo para que los llenes de poder, de fuerza. Y Señor, recibe esta bendición que queremos entregarles. Hombre de Dios, en el nombre de Jesús, hoy te bendigo como un hombre que cree en Dios, como su Padre, como su Salvador y su más alto refugio. Crees que Dios escucha tus oraciones
y que te da visiones y sueños. Crees que el Espíritu Santo es tu fuente de poder y fuerza. Declaro que Jesucristo es tu Señor y que el Espíritu Santo te dará valentía para liderar, para enfrentar a tus enemigos. Vivirás con integridad para honrar a Dios. Perseverarás y no te fatigarás hasta alcanzar los propósitos de Dios para tu vida. Dios te dará visión y sueños más allá de tu imaginación. Vas a ver sus milagros en tu vida, oraciones respondidas y la ayuda sobrenatural de Dios para ti. Quito de ti toda incredulidad, todo miedo, todo orgullo. Unjo tus oídos y tus ojos para que veas y oigas a tu Rey. Construirás murallas alrededor de tu familia para protegerlos. Extenderás el reino de Jesucristo y harás retroceder el reino de las tinieblas, y huirán humillados ante tus ojos. Eres un líder valiente, perseverante, íntegro y dependiente de Dios, porque eres un siervo de Jesucristo, un siervo del Dios Altísimo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra que nos infunde aliento de vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos capacitas y nos llenas, Señor, para la obra tuya. Que cada propósito de cada hombre, Señor, de cada familia interpretada aquí para cada uno, Señor, que seas tú, mi Dios Todopoderoso, enseñándonos, Señor. Que tu palabra, Señor, nos llegue al corazón, Señor. Nos anime a levantarnos, Señor, y que seas tú dirigiendo nuestros pasos como hombres, que somos esforzados y valientes. Gracias porque nos levantamos cada mañana a hacer retroceder las tinieblas, Señor, y tú nos acompañas, tú vas delante de nosotros, Señor. Así como con José, tú estabas con él, así estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos diste libertad y ahora estamos vivos en ti, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, que nos has dado. Gracias por tu Espíritu, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que sanes todas nuestras dolencias, Señor. Libéranos, Señor, del pasado, Padre Santo. Que nuestras angustias y nuestros dolores te las entregamos a ti, porque tu carga y tu yugo es más ligero. Bendito seas tú, Señor. Gracias por las familias, Señor, que vienen a la iglesia. Bendice a este país, Señor, que estamos próximos a elecciones. Y que seas tú, Señor, perdonándonos, Señor, si hemos equivocado en nuestro voto, Señor. Pero no vendemos nuestras convicciones, Señor. Y hoy pon hombres temerosos, Señor, y mujeres temerosos de Dios, porque este país y esta generación se merece un mejor futuro. Y tú, Señor, nos das valentía y somos aguerridos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Te damos gracias por este día que nos das en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.